Cáritas Vizcaya y Radio Popular, en colaboración con la Diputación Foral de Vizcaya y también con Emakunde, pues va a intentar profundizar en un aspecto que hemos querido señalar como la igualdad se escribe con D de derechos. Pese a los avances registrados en muchos lugares, hay un hecho que manifiesta claramente que vivimos en sociedades desiguales. No hay ningún país en el mundo en el que una mujer cobre tanto, por ejemplo, como un hombre. No obstante, tanto las economías desarrolladas como las emergentes han revelado un claro progreso en el mundo impulsado fundamentalmente por la participación, la creciente participación de las mujeres en las áreas políticas y económicas, lo que significa que los avances van ligados a las conquistas en el plano formativo y laboral conseguidas por las propias mujeres. Pero estos pasos aún son insuficientes y eso es lo que vamos a intentar denunciar en el día de hoy. Por supuesto que la eliminación de la brecha salarial aún sigue siendo un reto y una necesidad porque la persistencia de la división sexual en el trabajo constituye uno de los, digamos, escollos fundamentales en el avance hacia una sociedad igualitaria, que incide particularmente además en la discriminación laboral. Pero para las mujeres, su jornada laboral solo es parte de su jornada. De hecho, su jornada completa es su vida y su vida es su jornada, ya que las desigualdades también existen en el ámbito doméstico. Por eso los retos se van multiplicando, conciliación, corresponsabilidad, ya que desde esa perspectiva la posición de las mujeres en el mercado laboral en desventaja pues no puede comprenderse sin tener en cuenta también pues, muchos determinantes de su rol familiar. Por eso queda mucho por hacer y a nosotros creo que nos queda esta tarde mucho por hablar y profundizar. Con nosotros y como invitado está hoy Xavier Legarreta, el exdirector de Igualdad de la Diputación Foral de Vizcaya. Arratsaldeon. Arratsaldeon, bye. Bueno, ¿cuáles son las líneas que marca en Igualdad precisamente la Diputación? A ver, la Dirección de Igualdad de la Diputación, yo creo que el objetivo básico de la propia dirección es que la Diputación en su conjunto tenga las gafas de la igualdad puestas, es decir, no tiene ningún sentido que exista una dirección de igualdad si el resto de departamentos y direcciones de la propia Diputación no aplican políticas de igualdad. Entonces, la Dirección de Igualdad, por una parte, se encarga de que el conjunto de la Diputación tenga siempre presente las políticas de igualdad. Aparte de llevar este tipo de políticas, aparte de encargarnos de la propia Diputación en su conjunto, pues bueno, nosotros aparte tenemos diferentes líneas de actuación en diferentes ámbitos. Por una parte trabajamos con todo lo que es el mundo asociativo de Vizcaya. Tenemos un foro de asociaciones que creó la propia Diputación hace ya unos años, en el que aglutina hoy en día a más de 80 asociaciones de mujeres de Vizcaya, que vienen a representar más o menos a más de 30.000 vizcaínas. Y este foro de asociaciones, pues bueno, a lo largo del año, pues tiene actividades de diferente índole, charlas, jornadas. Al fin y al cabo lo que trabajan sobre todo es todo el tema del empoderamiento de la mujer y bueno, es uno de las líneas de actuación de la dirección. Luego con las propias asociaciones ya al margen del foro, ya individualmente, año tras año, mantenemos el decreto de subvenciones en el que bueno, pues, intentamos subvencionar la mayoría de los proyectos que llegan a la dirección. Este último año, en el 2014, pudimos subvencionar 108 proyectos, invirtiendo más de 500.000 euros, 520.000 euros fue la cuantía del decreto de subvenciones a asociaciones y entidades que trabajan en pro de la igualdad. Y bueno, al margen de asociaciones y entidades, bueno, también hay otros focos en los que ya venimos trabajando desde hace unos años. Otro de los focos de actuación, de las líneas de actuación que tenemos son los ayuntamientos de Vizcaya, concretamente los ayuntamientos menores de 5.000 habitantes, que son concretamente 79 de los 114 ayuntamientos vizcaínos, 79 son ayuntamientos menores de 5.000 habitantes y son los que, bueno, pues desgraciadamente menos recursos tienen, menos personal tienen y más ayudas necesitan, ¿no? A través de Berdin Bidean, que es un programa que junto con Emakunde y Eudel pusimos en marcha ya hace 3 años,
pues bueno, pues intentamos asesorar a esos ayuntamientos pequeños también para que día a día pongan en marcha esas políticas de género, ¿no? Otra de las líneas de actuación con la que trabajamos también es el ámbito empresarial. Es algo bastante nuevo, empezamos el año pasado, creamos junto con el Ayuntamiento de Bilbao una red, la red de Embora, le hemos llamado, que se trabaja sobre todo pues bueno, todo el tema de los usos del tiempo, la corresponsabilidad, un poco la equidad de género, la conciliación. Y bueno, es un tema para nosotros relativamente nuevo. Empezamos el año pasado a trabajar, pero sorprendentemente a día de hoy pues ya son 15 empresas las que se han incorporado a esta red de Embora para compartir experiencias y un poco trabajar pues bueno, esos cambios de usos del tiempo, ¿no? Y luego otro foco muy importante, para nosotros importantísimo, es el ámbito de la juventud. A nosotros la juventud, en el tema de la igualdad, nos preocupa y nos ocupa. Para ello, para trabajar con la juventud, tenemos el programa Beldur Barik, que es un programa también, un trabajo interinstitucional, que junto con Emakunde y con Eudel, pues bueno, trabajamos con los chavales más jóvenes en torno a la fecha del 25 de noviembre. Y bueno, la verdad es que yo siempre digo que sobre todo es un trabajo que no hay que parar, ¿no? Yo creo que la juventud es un reto hoy en día, es con los que yo creo que más fuerza tenemos que trabajar, ya que yo creo que hoy en día en el ámbito en el debate de la igualdad y las desigualdades, yo creo que al reto al que nos sometemos hoy en día es el que pensemos que la igualdad ya se ha conseguido. Yo creo que sobre todo la gente joven que ha nacido ya con unas leyes ya aprobadas, unos derechos ya reconocidos, yo creo que corremos el riesgo de que pensemos que la igualdad pues es una cosa que lucharon nuestras amas, amamas y demás, pero que bueno, con la aprobación de las leyes pues creemos que ya se ha conseguido y para nada, ¿no? Yo creo que de caras a esa gente joven lo que tenemos que intentar es visibilizar las desigualdades que hoy por hoy existen y hacerlas ver y trabajarlas junto con ellos. Probablemente dentro de los tres pilares has mencionado precisamente el ámbito de la administración. Quizás sea el punto donde lo que es en la igualdad laboral, en el ámbito de la conciliación esté más desarrollado que en el ámbito privado, ¿no? A ver, sí es verdad que en los últimos años ha habido avances, se han aprobado leyes, pero yo creo que otro de los debates que podríamos abrir es si una vez aprobadas esas leyes se han cumplido o no se han cumplido. Luego, por otra parte, yo creo que también hay una diferencia hoy por hoy entre lo que es el ámbito público y el ámbito privado, ¿no? Yo creo que en el ámbito privado pues vemos a día de hoy que las mujeres llegan hasta donde llegan, ¿no? Vemos hoy por hoy fotos de consejos de administración que la corbata es casi unánime, a pesar de que pues ha habido avances, la mujer se ha incorporado al mercado laboral, pero todavía sigue costando que la mujer llegue a ciertos poderes, ¿no? En el ámbito público quizás se hayan dado mayores pasos, pero pues bueno, hay datos que siguen demostrando que la desigualdad hoy por hoy sigue siendo una realidad, ¿no? Cuando pedimos datos, por ejemplo, de reducciones de jornada laboral, vemos que un 90 y mucho por ciento de las personas, de los trabajadores que solicitan esas reducciones de jornada, pues son mujeres, ya sea para el cuidado de niños, ya sea para el cuidado de ancianos, pero son ellas las que solicitan esas reducciones de jornada, ¿no? Y bueno, ya en cuanto a la brecha salarial, pues yo creo que ya sería meternos en un debate muy, muy profundo, ¿no?
Así que es por el que se puede entrar lógicamente también, ¿no? Sí es cierto que la sociedad va pivotando sobre algunas cuestiones que preocupan mucho, ¿no? En el ámbito universitario, por ejemplo, la mayoría de los alumnos son universitarias, en este caso, pero si seguimos luego en la pirámide del profesorado o de los que están, por ejemplo, de rectores o decanos, ya vemos que la diferencia se va estrechando cada vez menos arriba, ¿no? Pues, eso ocurre también como sí, precisamente hablando del ámbito universitario, traía como anécdota una noticia que ha salido esta misma semana, el día 2 de marzo salió publicado, como en el ámbito de la universidad, hoy por hoy el 40% del profesorado es mujer, son mujeres el 40% de las profesoras. Si escalamos a catedráticos, la mujer representa al 20%. Y en todo el Estado español, una sola rectora de los 50 centros públicos, que es la rectora de la Universidad de Málaga. O sea, es un ejemplo más de que la desigualdad hoy por hoy sigue siendo una realidad. Has mencionado también a los jóvenes. Es lógico sí. que hay que trabajar con ellos. Ellos parece que tienen todo heredado, pero tienen realmente una sociedad que construir, porque ya vemos que esas desigualdades son manifiestas hoy en día, ¿no? El problema está en si están concienciados realmente en ello, o van a pecar de lo mismo que hemos pecado nosotros. A ver, yo antes comentaba que yo creo que el mayor reto que tenemos hoy en día es con la juventud, ¿no? A mí el mayor miedo que me da de la gente joven es que crean que todo está ya conseguido. Y muchas veces cuesta, a día de hoy, visto los avances que se han hecho y vista las leyes que se han aprobado, cuesta muchas veces visibilizar esas desigualdades, ¿no? Y ese es el trabajo de los centros educativos, de las familias y de las propias administraciones, ¿no? Yo creo que todos tenemos un papel de cara a esa juventud, mostrar, intentar visibilizar esas desigualdades que existen hoy en día. Xavi Lagarreta, director de Igualdad de la Diputación Foral, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Y con nosotros también en este espacio hoy nos acompaña Kerman López. Kerman es delegado episcopal de Cáritas Vizcaya. Arratsaldean. Bai, arratsaldean. Bueno, el enfoque, la última vez que hablamos estuvimos hablando del enfoque precisamente de la mujer en la Iglesia. Sí, sí. Uno de los capítulos yo creo que sustanciales y sobre los que habría mucho que hablar. Pues algo haremos. A ver, al final lo decís. La Iglesia es mujer, femenina. Es la Iglesia, no el Iglesia. Si lo dijera yo, quizás estas palabras no irían muy lejos. Pero es que lo acaba de decir el mismo Papa Francisco. Y nada menos que a la Asamblea Plenaria del Consejo Pontificio de Cultura. El 7 de febrero, el Papa agradeció a las muchas mujeres que habían contribuido a preparar y realizar aquella asamblea. Entonces es cuando afirmó: la Iglesia es mujer, femenina, es la Iglesia, no el Iglesia. E invitó a los participantes en dicha asamblea a estudiar criterios y modalidades nuevos a fin de que las mujeres se sientan no invitadas, sino plenamente partícipes en los diversos ámbitos de la vida social y eclesial. Este es un desafío que no se puede seguir postergando. Y añade el Papa: lo digo a los pastores de las comunidades cristianas, pero también a las laicas y a los laicos comprometidos de diversa manera en las culturas, en la educación, en la economía, en la política, en el mundo del trabajo, en las familias y en las instituciones religiosas. Me parece a mí que es importante quién lo ha dicho y también a quiénes se lo ha dicho, porque los miembros del Consejo Pontificio de la Cultura son personalidades reconocidas de la vida cultural de toda la Iglesia, es decir, de cualquier parte del mundo. Y son nombrados por el Papa durante un quinquenio, laicas y laicos, sacerdotes, obispos, cardenales, a los que se les encomienda durante ese año un trabajo: identificar los principales desafíos culturales para la Iglesia. La Asamblea Plenaria se celebra cada 3 años y tiene por objetivo planificar programas que después han de poner en práctica en la Santa Sede. Por tanto, cada asamblea es hacia el futuro. La última asamblea ha tenido lugar en Roma del 4 al 7 de febrero, no hace un mes.
Y en esta ocasión el tema se titulaba Culturas femeninas, igualdad y diferencia. El Consejo Pontificio de la Cultura ha elegido este tema consciente de que existe, y cito como lo anunciaba, una mirada sobre el ser y el existir, sobre el mundo, la vida y la experiencia que es propio de las mujeres. Una perspectiva dotada de originalidad propia, que en el pasado ha sido con frecuencia ignorada, cuando no conculcada, y todavía hoy no es suficientemente comprendida y valorada. Pues bien, el Papa Francisco ha invitado a profundizar y a continuar en el futuro con esta reflexión. Y para ello dijo: permítanme ofrecerle algunas líneas guía para desarrollar este compromiso en todos los lugares de la tierra. Y ahora voy a citar palabras de él. La igualdad y la diferencia de las mujeres, como del resto de los hombres, se perciben mejor en la perspectiva del con, de la relación, que en la del contra. Hace ya tiempo que dejamos atrás, al menos en las sociedades occidentales, el modelo de la subordinación social de la mujer respecto al hombre, un modelo secular que, sin embargo, todavía no ha agotado del todo sus efectos negativos. Hemos superado también un segundo modelo, el de la pura y simple paridad, aplicada mecánicamente, y el de la igualdad absoluta. Se va configurando así un nuevo paradigma, el de la reciprocidad en la equivalencia y en la diferencia. La relación hombre-mujer, por tanto, debería reconocer que ambos son necesarios en cuanto que poseen, sí, una idéntica naturaleza, pero con modalidades propias. Una es necesaria al otro y viceversa, para que se cumpla verdaderamente la plenitud de la persona. Luego el Papa se dirigió expresamente a las presentes en aquella asamblea. Ustedes, mujeres, saben encarnar el rostro tierno de Dios, su misericordia, que se traduce en disponibilidad a donar tiempo más que a ocupar espacios, a acoger en vez de excluir. En este sentido, me gusta describir la dimensión femenina de la Iglesia como seno acogedor que regenera. Deseo llamar la atención, sigue diciendo el Papa, sobre la dolorosa situación de tantas mujeres pobres, forzadas a vivir en condiciones de peligro, de explotación, relegadas a los márgenes de la sociedad y convertidas en víctimas de una cultura del descarte. Por último, el Papa Francisco aludió a una temática en la que afirmó: los creyentes somos interpelados en modo particular. Y era esta: las mujeres y la religión, fuga o búsqueda de participación en la vida de la Iglesia. Reseño de entre sus palabras, era un discurso largo. Estoy convencido de la urgencia de ofrecer espacios a las mujeres en la vida de la Iglesia. Es deseable una presencia femenina más capilar e incisiva en las comunidades, de modo que podamos ver a muchas mujeres involucradas en las responsabilidades pastorales, en el acompañamiento de personas, familias y grupos, así como en la reflexión teológica. Las dotes de delicadeza, peculiar sensibilidad y ternura de las que el alma femenina está llena, representan no solamente una fuerza genuina para irradiar un clima de serenidad y armonía, sino también una realidad sin la cual la vocación humana sería irrealizable. Se trata, pues, sigue él, de animar y promover la presencia eficaz de las mujeres en tantos ámbitos de la esfera pública, en el mundo del trabajo y en los lugares donde se adoptan las decisiones más importantes. Todas las instituciones, incluida la comunidad eclesial, están llamadas a garantizar la libertad de elección para las mujeres, con el fin de que tengan la posibilidad de asumir responsabilidades sociales y eclesiales de un modo armonioso con la vida familiar. Acababa: queridos amigos y queridas amigas, los animo a seguir adelante en este compromiso.
Hasta aquí, palabras de quien está puesto en la Iglesia para alentarnos y confirmarnos en la fe. Me parecen una buena guía de profundización para quienes nos movemos en ámbitos de Iglesia, como Cáritas, que organiza también este encuentro. Y suenan especialmente oportunas para este espacio radiofónico y la tertulia que seguirá en torno a los principios de igualdad y buen trato como valor para una sociedad más humana. Igualdad se escribe con D de derechos. Berdintasunera bidea, eskubideak. Ez da gauzasko. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es un pequeño paréntesis para arrancar precisamente con lo que va a ser la tertulia de este espacio radiofónico en el que en un instante estamos. Arratzaldeon, Ramón. Recuperamos el tono en esta sala polivalente de la Biblioteca Foral, donde hoy nos encontramos precisamente en torno a una tertulia que tiene como base sustantiva y fundamental la igualdad se escribe con D de derechos. Voy a saludar también a todas las personas que nos acompañan precisamente en esta sala, invitados, invitadas que se han acercado hasta nosotros y que van a poder participar, porque nos gustaría hacer un programa de radio y una tertulia interactiva. Y para eso hay a su disposición también al final, pues, o durante la tertulia, papeles para que vayan haciendo las preguntas oportunas que luego trasladaremos a nuestros invitados, a nuestras invitadas e invitadas. Voy a hacer así la distribución y de beneficiación. Puedes hacer invitadas solamente. ¿No? Bueno, invitadas. Habría que hacer también una corrección de género. Luego lo haremos si queréis en los medios de comunicación, que somos muy responsables de eso. Gemma Escapa, ¿qué tal, Gemma? Arratzaldeon. Bueno, Gemma Escapa es vicedecana del Colegio de Abogados de Vizcaya. En el ámbito judicial, ¿cómo está ese nivel? ¿Cuál es el diagnóstico que podríamos hacer precisamente en términos de igualdad? Bien, pues tenemos recientemente se ha hecho un estudio en el Consejo General de la Abogacía estadístico. Los números nos ayudan a visibilizar, ¿no? Luego los contenidos también habría que analizar las calidades, pero en cuanto a las cantidades, pues hay cuestiones que son bastante visibles. Supongo que todas las personas aquí presentes han estado alguna vez en el Palacio de Justicia y ahora se dice mucho eso de cuántas juezas hay, cuántas magistradas, cuántas fiscalas. Bueno, realmente en la carrera judicial a la que se accede fundamentalmente por oposición, a través de lo que en realidad se está planteando también en otros ámbitos, ¿no? Quizá hacer currículums ciegos, pues una oposición un poco de esta manera, y la mayoría pues es abrumadora, los porcentajes son muy grandes en el acceso a la carrera judicial, secretarios judiciales, todo lo que va a haber oposición, también la administración, no solo la administración de justicia, sino la administración pública en general. Pero es cierto que conforme se va ascendiendo hacia arriba, pues los números ya no son los mismos. De hecho, pues bueno, simplemente por decir algo, el Tribunal Constitucional solo ha tenido una mujer de presidenta, María Casas. El Tribunal Supremo no ha tenido ninguna mujer. Todos podemos saber la incidencia y la trascendencia que tienen todas las decisiones que se toman en el Tribunal Supremo. Bueno, pues no hay ninguna mujer que haya llegado a ese puesto, ¿no? Fiscal General del Estado acaba de tomar posesión la primera mujer fiscal general del Estado. Sin embargo, es curioso en la Fiscalía que el porcentaje es especialmente abrumador de mujeres en la Fiscalía, y a pesar de que, no voy a decir a pesar, hay una mujer en este momento fiscal general del Estado, pero sí que en los escalafones superiores de la Fiscalía la brecha es muy grande. Es decir, el grueso de la Fiscalía son mujeres, quizá hasta en un 70%, y sin embargo, que se va ascendiendo en los puestos superiores es muy minoritario. Y eso un poco se traslada en todo el ámbito. Lo que a mí me toca más de cerca, que es la abogacía, pues los números de aquí, por ejemplo, de Vizcaya, de ayer mismo, pues en este momento ejercientes en la abogacía en Vizcaya hay 1.496 mujeres y 2.047 hombres. Sí que hay una diferencia por edades, es decir, es una pirámide invertida, de manera que a más edad más hombres y en más jóvenes más mujeres, ¿no? Pero luego lo mismo que en el resto de los grupos profesionales, si en la base hay una mayoría de mujeres, sin embargo, pues lo que podría ser en este caso la punta de la pirámide, la Junta de Gobierno, somos 14 personas, 5 mujeres. Pues hablaremos de ese ámbito, hablaremos de las desigualdades en ese ámbito y lógicamente también de todo lo que en justicia tiene que ver precisamente con desigualdades y con asuntos como la custodia compartida y demás, que esos son asuntos muy agudos. También nos acompaña Francesca Petriglieri, ella es técnico del programa Mujer de la Confederación de Cáritas Española. Francesca, ¿qué tal?
encantada de estar aquí, gracias. Bueno, Francesca, además, que ha colaborado ya con Cáritas Vizcaya también, precisamente, sin ir más lejos, en el foro de igualdad del pasado año, un foro en el que estábamos hablando de violencia porque tú te especializaste precisamente en un ámbito muy particular, que es el de la trata. Sí. La trata de seres humanos y especialmente de la trata de mujeres. Sí. Que ahí sí que eso ya no es un problema de desigualdad, es un problema de esclavitud absoluta, claro. Exactamente. A Cáritas yo creo que es un tema que le preocupa bastante. Hablar de dos cosas, de la prostitución como marco global donde se da el fenómeno de la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Esos dos fenómenos, la prostitución en sí misma y la trata de mujeres con fines de explotación sexual, son la muestra más significativa de una desigualdad flagrante y de una vulneración ya de derechos humanos básicos y de derechos humanos de las mujeres en particular, muy fuerte y muy grave, muy llamativa para la sociedad en la que vivimos, porque como tú has bien dicho, se puede incluso hablar de esclavitud en algunas situaciones. Y estamos hablando que la esclavitud ha sido abolida hace más de 2 siglos, alrededor del inicio de 1800. Entonces, el que siga presente de alguna forma, pues debe de llamarnos poderosamente la atención a todos los miembros de la sociedad, hombres y mujeres que vivimos, ¿no?, en este mundo. Esos efectos negativos del patriarcado que todavía siguen vivos, que se han mencionado antes, pues se hacen verdaderamente patentes en estos ámbitos. Hablando además de Cáritas y de las atenciones y de las intervenciones que hacen los proyectos de Cáritas, no doy muchos datos, pero los datos de atención de 2013, 2014 todavía no están listos, de alrededor de 1000 mujeres atendidas por proyectos nuestros, más de 900 eran víctimas de algún tipo de explotación. No queremos decir que sean todas víctimas de trata, pero sí estaban siendo explotadas de alguna forma. O sea, había alguien que se beneficiaba, se lucraba de la actividad de estas mujeres. Esto es algo que hoy día no podemos permitir, desde luego, que siga, y no va en línea con la defensa de la dignidad y de los derechos de la mujer, como los entendemos especialmente además en Cáritas. Lourdes Zurbagoicoechea, que ya es jefa del Servicio de Valoración y Orientación del Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Vizcaya. Lourdes, bueno, antes escuchábamos al director de Igualdad precisamente hablando de cómo es el ámbito, ¿no?, el ámbito de la administración. Ahí igual las mujeres sí que, pues por las políticas implementadas, han adquirido un papel más predominante, ¿no?, que luego ya vemos las diferencias también, ¿no? Sí. Sí, bueno, entre las trabajadoras efectivamente, y además más en donde yo trabajo, quizá Acción Social es un sitio donde especialmente no son mujeres, ¿no? Y la verdad es que según subimos hay menos, aunque pues también hay mujeres, ¿no? La administración, ya habéis comentado antes, que efectivamente pues ha establecido más políticas de conciliación y esto, pero bueno, lo que ha dicho el director, pues efectivamente la mayoría de la gente que pide pues es una reducción de jornada siguen siendo mujeres, a pesar de que haya hombres trabajando. Y bueno, luego yo pues sobre todo luego trabajo en las personas a las que atendemos, ahí sí que son mujeres, yo trabajo pues, en dependencia. Y yo estaba un poco cuando he oído el tema de la Iglesia, ¿no? Pues yo creo que esto pasa igual, la dependencia es mujer, es femenina, y la cuidadora efectivamente pues es mujer también, ¿no? Yo creo que eso hay en estudios que hacemos, y bueno, pues estamos trabajando un poco en cómo esos roles de cuidado pues pueden estar influyendo en otra serie de cuestiones del trabajo de las mujeres y demás. Sí, claro, lo que comentaba el director antes, ¿no? Que cuando uno ve las solicitudes de reducción de jornada, fundamentalmente mujeres, y muchas de las razones tienen que ver con la atención a los hijos o a la atención a los mayores, ¿no? Que es lo que igual se está dando más ahora. Efectivamente, hay mucha gente que pide horas por atención a personas mayores, dependientes y demás. María Jesús Goicoechea, ella es psicóloga, es teóloga, aparte es profesora de la Universidad de Deusto. María Jesús, ¿qué tal? Arratsaldeon. No sé si se me oye. A ver, ¿ahora? Muy bien, Arratsaldeon. Bueno, antes hablaba yo de la universidad, hay unos datos que contestaba el director de la universidad. Es curioso lo que pasa. Sí, es curioso, sí. La máxima mayoría mujeres y luego
luego ya, sí. Probablemente, bueno, pues porque al final las cuestiones de educación pues siempre se han considerado como un derecho universal, pero hasta un punto, ¿no? Probablemente el tema de la educación un poquito más allá de lo que es la educación básica, incluso la educación universitaria básica, pues ya empezamos con los problemas de discriminación, por lo que ha dicho Lourdes y por lo que ha sido antes, ¿no? Al final esta asignación a los roles de cuidado pues hace que las personas tengamos que optar, ¿no? Muchas de las mujeres que estamos aquí lo habremos visto y vivido directamente, ¿no? Cuando tenemos que optar entre, bueno, pues ese rol o esa responsabilidad en la vida privada, que siempre ha sido nuestro ámbito, ¿no? El ámbito de la vida privada es el ámbito de las mujeres. Nosotras educamos a los hijos, nosotras cuidamos a los mayores, nosotras sabemos hacer las cosas no por justicia e imparcialidad, sino a cada uno lo que le toca. Y bueno, pues es un ámbito que es muchas veces incompatible para nosotras con ese ámbito público, ¿no? De la imparcialidad, de la justicia, de la norma general para todos igual. Y bueno. ¿Eso va en el ADN de la mujer o es que los hombres no lo percibimos? No, yo creo que es más sencillo. Yo creo que es que ese ámbito nunca se ha pagado con un sueldo y entonces ha sido el nuestro. Si se hubiera pagado con un sueldo hubiera sido el vuestro. No tengo ninguna duda. Sí. Es una cuestión única y exclusivamente económica, como casi todo, creo. Sí, sí. Y nosotros lo hacemos gratis. Esta es yo creo que la cuestión fundamental. Yo, Lordi, es director de Lagungo, de Servicio Familiar, ¿qué tal? Muy bien. Precisamente a Lagungo llegan también muchos problemas de pareja, ¿no? Problemas familiares, de muchas tensiones. ¿En época de crisis se acrecientan esos problemas? Sí, se dice que cuando cuando la pobreza entra por la puerta, el amor salta por la ventana, ¿no? Sí, yo creo que se acrecientan, se agravan porque las tensiones económicas tienen un impacto en la vida personal y familiar, indudablemente. Y eso sí que lo hemos notado, por ejemplo, en nuestro servicio, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Es la realidad que nos toca vivir, tenemos que afrontarlo. Sí, aparte yo recuerdo que cuando hemos estado hablando en algunas ocasiones no solamente hablamos de lo que es el ámbito de la pareja, sino también las propias relaciones de los jóvenes, que tanto le preocupaba antes al director de Igualdad, ¿no? Precisamente de los jóvenes. Se están reproduciendo los esquemas, es que se reproducen también, parece que eso también va en las células, no en el ADN, no sé. Sí, nosotros lo que podemos observar es que coexisten modelos de relación diferentes. Digo que coexisten porque no sé si exactamente conviven, porque me parece que algunos modelos son difíciles de conciliar. De hecho, algunas de las primeras crisis en las relaciones de pareja tienen lugar por eso, pues porque adoptamos modelos de relación, valores, estilos, ¿no? de comunicación y de roles que muchas veces no encajan, ¿no? Aunque en un primer momento lo que suele ocurrir es que, bueno, pues desde el ideal de amor romántico, etcétera, pues todo se ve bonito, todo se aprueba, ¿no? Pero todo esto entra en crisis un poquito más tarde, ¿no? Pero sí que lo vemos con preocupación, porque yo también comparto esa idea que ya desde hace un tiempo venimos reflexionando muchas y muchos, ¿no? Aquellas luchas aquellos logros, ¿no? En igualdad que parecía que íbamos consiguiendo, pues no parece tan claro que estén asentadas, ¿verdad? Yo creo que no. Y eso tiene un impacto, como dices, en los modelos de relación, de pareja y en las familias, ¿no? Yo creo que, por otro lado, un avance que yo sí destacaría, porque además me genera mucha satisfacción, es, por ejemplo, el rol cada vez mayor de los padres, ¿no? Desde modelos de parentalidad positiva, que yo creo que ahí vamos descubriendo también que nosotros también somos portadores de ternura, que podemos aprender a cuidar, a amar incondicionalmente, y eso es un descubrimiento muy importante porque nos está haciendo más felices, no porque ya éticamente o por justicia pues sea necesario, ¿no? Que lo es, ¿no? Pero bueno, yo creo que es algo que sí que vamos observando por lo menos con un poquito de ilusión, ya veremos. No sé si la ilusión es escasa por el puede ser. Por el número de hombres que hayan podido dar ese paso. Bueno, yo quisiera que la tertulia fuera abierta, es decir, que ya pudierais participar libremente, porque hemos empezado hablando de esas desigualdades que se dan en los diferentes ámbitos, ¿no? Desigualdades
que en principio parece que íbamos avanzando, pero yo antes mencionaba una frase cuando iniciaba, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito laboral. Decía, es que no hay un solo país en el mundo en el que una mujer gane tanto como un hombre. Y eso es un hecho constatable, pero además tanto en países desarrollados como en países que están emergentes ahora mismo, ¿no? Voy a entrar en otro tipo de sociedades. Tan difícil es corregir eso. O sea, porque los hombres somos los que llevamos la voz cantante, claro, es que, y no hay manera de que funcione. Los consejos de administración, las juntas generales, los delegados sindicales, los jefes de personal, pues también son hombres, la mayoría. Las mujeres, por ejemplo, en el ámbito laboral hemos tenido también la inocencia de creer que debíamos de ganar lo que nos correspondía y lo que debía ser. Entonces, la carencia de información también es un hecho, el que tiene información tiene mucho poder. Entonces, claro, presentarse a ser delegado sindical supone también hacer una opción por tener más horas, más reuniones, más... claro, y ahí es donde se cuece, donde se negocia un convenio, donde se puede plantear una reclamación, unas medidas de conciliación laboral. Claro, ¿cuántas mujeres se ofrecen en el mundo empresarial o en cualquier pequeña empresa para ser delegado sindical? Pues siempre hay que empujar. Los hombres se apuntan a todo. Incluso en las empresas mayoritariamente femeninas de limpieza, en los comités hay hombres. O sea, están sobre representados siempre. En los mundos también en los que la masa trabajadora es femenina, están sobre representados. Yo creo que esa es una de las explicaciones. La corrección de esto, pues hombre, creo que legalmente habría que demandar más. Es verdad que hay mucho conflicto laboral en demanda y se está animando mucho la reivindicación. Pero eso también es un esfuerzo añadido, una carga que ¿por qué las mujeres tenemos que reivindicar lo que nos corresponde por derecho? ¿No? ¿Por qué lo evidente tenemos que ir a pleito para decir algo que es una evidencia? Pues bueno, quizás eso explica que todavía pues, hay esa brecha salarial muy importante. Y luego los nombres, que son muy perversos. Los nombres, las categorías en los convenios de puestos de trabajo son perversos y a veces hay puestos que mayoritariamente ocupan mujeres que tienen una categoría inferior al puesto que mayoritariamente ocupan hombres, aunque hacen lo mismo. Bueno, podríamos entenderlos en muchos ejemplos, pero los hay. Entonces también hay cuestiones. Bueno, y luego, aunque no sea exactamente una brecha salarial, es verdad que las mujeres, aunque tengan jerárquicamente un puesto inferior, a veces tienen una responsabilidad tan importante como el jefe superior, pero sin embargo están topadas o digamos, limitadas por su propia contrato, por lo que pone el contrato, aunque efectivamente estén ejerciendo una responsabilidad mayor. Sí, yo creo que al final el peso de la imagen, ¿no? Yo creo que a hombres y a mujeres nos puede mucho, ¿no? Entonces es muy difícil que, aunque teóricamente yo lo que percibo, ¿no?, es que todas nos reconocemos y todos nos reconocemos como personas que tenemos el mismo valor, pues ese valor, el valor que se le da a una mujer, no es exactamente por las mismas razones que el reconocimiento de la dignidad en un hombre, ¿no? Y entonces yo creo que al final es muy difícil, ¿no?, el hecho de decir, no, mira, yo además de valor quiero tener el mismo precio. O sea, no solo el mismo valor, sino el mismo precio. Y cuando decimos eso, pues yo creo que al final rompes con la imagen que corresponde a una mujer responsable, prudente, estable, que no se pone muy histérica, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que al final a todas y a todos nos cuesta, ¿no?, romper con esa imagen, porque al final la dignidad, si el de fuera no te la reconoce, pues es muy difícil, ¿no? Yo creo que es muy difícil. Entonces, bueno, pues yo creo que es un problema real, ¿no? El peso, antes decías lo de los medios de comunicación, ¿no? El peso de la imagen social de una mujer, el peso de la sexualidad masculina como modo de sexualidad en las chicas de hoy en día,
el peso del modelo masculino como modelo de desarrollo profesional para una persona, pues al final es muy diferente, muy difícil que alguien pueda decir, no, yo quiero que se incorporen otra serie de valores dentro de la imagen de la dignidad y que me pagues lo mismo por ellos. Te dicen, no, yo te pago lo mismo si estás dispuesto a disponibilidad total de tiempo, a que... Bueno, yo creo que ahí está la dificultad, ¿no? En parte, vamos. Yo os he dicho que estábamos haciendo un programa interactivo. Las primeras preguntas, y algunas me parece que sí son fundamentales. Primero porque hay mayoría de mujeres en esta mesa. Y la pregunta va más allá de lo que es el ámbito laboral y entra más en el ámbito social, en el ámbito particular. Porque dice, ¿no solo han sido las propias mujeres las transmisoras de los roles? De esos roles que ahora mismo estamos también, en cierta medida, criticando. Yo os invito a que veáis contestando. John, ya quieres ser un buen hombre, empieza tú. Es que me da un poco de pudor empezar yo, pero sí, me ha venido una idea a la cabeza, ¿no? Y es esto de, bueno, primero yo me siento una persona que estoy siendo, ¿no? Copartícipe con otras muchas personas, entre ellas muchas mujeres en mi vida, con las que me voy educando, ¿no? Y voy creciendo también como persona y en esta clave importante de igualdad, porque creo que o somos en igualdad o no somos, ¿no? Entonces, claro, a mí este tema me duele un poco, ¿no? Bueno, un poco es una tontería, me duele, punto, ¿no? Me duele porque, claro, me duelen mis hijas, me duele mi compañera, mujer, me duele mi madre, no sé, ¿no? Y me duelen mis amigas, mis compañeras, etcétera, ¿no? Entonces, antes cuando hablábamos del trabajo, etcétera, ¿no? Claro, yo creo que ahí también los hombres, ¿no? Tenemos que ser sujetos un poquito activos, ¿no? Es decir, no podemos tolerar que nuestras compañeras ganen menos que nosotros. O sea, eso no se puede tolerar, ¿no? Claro, perdona, John, es que eso requiere renuncia por parte de los hombres. Claro, efectivamente. Tú, para empezar, mantenerse iguales, no yo aquí, tú ven hasta donde estoy yo, no. Pero es que para que yo llegue a donde estás tú tienes que ir un paso para atrás. Efectivamente. O para adelante, no sé, pero te tienes que mover. Sí, efectivamente, nos tenemos que mover, ¿no? Pero también podemos aprender que si renunciamos, ¿no? También ganamos. Ganamos todos, seguramente. Esto podría requerir una reflexión más profunda, ¿no? Pero la idea que me venía, y con esto termino, en relación a la reproducción de roles, ¿no? Yo lo que he visto es que en mi familia, en mis amigas, etcétera, han crecido, ¿no? En la lucha por la igualdad, ¿no? Sin embargo, vemos con cierto desconcierto, ¿no? Que nuestras hijas e hijos, a los que hemos intentado educar en valores de igualdad, ¿verdad? Claro, se encuentran con un contexto en nuestros ambientes, en las instituciones e incluso en nuestras casas, ¿no? En los que no se vive, de hecho, en ese contexto de igualdad. Y las chicas aprenden, ¿no? A estar en segundo plano, ¿no? El deporte femenino tiene otra consideración muy distinta que el masculino, y no hablo del atletismo. Que también. Hablo que también, muy bien. Tiene otra consideración incluso salarial. De todo tipo. Puedo hablar voz de una tertulia total. Una es jugadora del femenino o del atletismo, o sea que hablo con conocimiento de causa. Mi hija es jugadora del atletismo femenino. Claro, entonces ese contexto está interiorizado, ¿verdad? Está interiorizado, entonces claro, cuesta romper eso, ¿no? En ese ámbito yo estaba pensando antes, cuando hablábamos de los roles y que esa transmisión de roles, Lourdes, claro, tú entre el servicio que tú atiendes en el de valoración, hayas dicho que mayoritariamente llegan mujeres. Yo no sé si en algún momento se cuestiona precisamente eso de no viene nadie, una compañía en Madrid, no está, no se acerca, porque además muchas mujeres vienen precisamente igual a demandar soluciones para sus padres, o para los suegros, o para las otras. Hombre, es verdad que sí se van acercando, tampoco vamos a decir todo malo, ¿no? Cuando se mira, por ejemplo, la cuidadora más o menos principal, la que lleva el peso, que también de eso hablamos, ¿no? Que yo en casa suelo decir, no, ya te ayudo, no, es que no me ayudas, o sea, es que tienes que hacerlo, ¿no? Esa es una frase que siempre me ha puesto nerviosa. Entonces, y aquí pasa igual, ¿no? La cuidadora, la que lleva el peso, la que organiza los cuidados,
es mujer, es así que, vamos, mayoritariamente. En cambio, pues cuando vemos otros cuidadores que apoyan, igual que algunos días o que van unas horas o tal, sí que ya aumenta un poco el porcentaje de hombres. Pero bueno, yo creo que esto es, has preguntado en el ADN, pues que es muchos años organizándose de una manera, y lo que ha dicho Marije, convenciéndote de que encima, jolín, si es que no cuidas bien a tus hijos y no sé qué, o sea, que eres una mala madre. O sea, que yo creo que eso es lo que un poco tienes interiorizado. Un padre no es malo, aunque viaje mucho, aunque no esté, aunque tal, porque siempre está ahí la madre. Ahora, si es al revés, y a mí también me preocupa mucho los jóvenes, eso yo creo que es una cuestión de educación básica, porque es verdad que yo creo que nuestra generación es la que más hemos avanzado, a costa nuestra, evidentemente, de trabajar en 2 sitios a tope, o sea, en casa y fuera. Pero la gente joven ahora pues no está siguiendo quizá con ese nivel. De la educación y la formación, yo creo que hay que tener cuidado con los niveles de formación, o sea, creo que, y en los jóvenes pasa, o sea, la posibilidad o la voluntad o el ánimo para que una chica, por ejemplo, haga un máster, vaya al extranjero, haga un doctorado, la formación continua, nos cuesta más a las mujeres y nos cuesta más a las madres animar a ese tipo de cuestiones. Entonces, muchas veces la falta de carrera profesional viene también por esa cuestión, ¿no? Claro, es que y la formación a lo largo de toda la vida, el mérito necesita un esfuerzo añadido. Entonces, yo creo que en las personas jóvenes, en el acceso a la carrera, incluso a la vida universitaria, también hay que tener en cuenta también luego, es verdad que hay muchas universitarias, pero luego también ¿por qué hay menos doctoras? ¿Por qué hay menos titulares? Porque eso requiere una dedicación, un plus de formación, de estudio, de estancias en el extranjero, imagínate, bueno, creo que hay... Sí, pero yo creo que antes has dicho una cosa, Gemma, que es importante, ¿no? Yo sí que creo que necesitamos que los hombres se muevan de su sitio para poder... o sea, yo creo que no se trata de decir, bueno, las cuestiones del cuidado no son importantes, el cuidado a las personas no hay por qué dedicarle tanto tiempo y entonces vamos a hacerlo peor y vamos entonces todos a tener las mismas oportunidades de avanzar en la vida pública. Yo creo que no, yo creo que se trata de un reconocimiento en igualdad, como decía John, de que las cuestiones del cuidado son importantes, es decir, que una persona frágil, que una persona vulnerable, que una persona que es más dependiente que otra persona, bien porque sea niño, bien porque tenga una demencia, bien porque tenga una discapacidad intelectual, tengan las mismas prestaciones, apoyos y derechos para la vida social, va a costa de alguien. Va a costa de alguien. Entonces, no se trata de decir eso no es importante porque caeríamos, creo, en una situación clara de injusticia y de discriminación hacia las personas más vulnerables socialmente. Pero lo que hace falta es que esas cuestiones realmente seamos capaces de asumirlas a partes iguales, hombres y mujeres, para que nos quede tiempo para que las mujeres podamos participar de aquellas virtudes y espacios públicos en igual de condiciones, ¿no? Y no con la sensación de que estás contestando al teléfono a ver cómo va lo de tu casa y si ha llegado la persona que tiene que recoger a los críos mientras estás preparando la clase en la universidad o haciendo la tesis doctoral en la cocina, ¿no? Es decir, porque realmente es... A pesar de que somos muy resistentes y yo creo que muy resilientes por este mismo error, pues es muy fácil bajarse del carro, ¿no? No te bajas porque tienes amigas que te dicen no te bajes, Marije. Pero hay veces que así por lo bajines nos lo decimos, según veníamos para acá, Lourdes y yo decimos, jo, ¿cómo tienes este fin de semana, no? Entonces, bueno, es difícil mantener esa tensión de no ser que vosotros asumáis eso, porque eso es importante. Yo creo que no es cuestión de abandonarlo. No se puede abandonar la atención personalizada a las personas más vulnerables socialmente. Hay que cogerla entre todos, ¿no? Creo, ¿no? Yo creo que también los roles se transmiten y se interiorizan. Entonces, cuando se interiorizan los roles y además cuando ciertas vivencias en la vida de las mujeres y de los hombres
te enseñan, es que en las vivencias más traumáticas y menos traumáticas, pero también en las menos traumáticas, todos los días estamos bombardeados por mensajes que cosifican a la mujer y que la ponen en un determinado rol. Entonces esos mensajes hacen brecha y en las mujeres calan también. Las mujeres también lo interiorizan y también lo retransmiten de una forma muchas veces inconsciente y muchas veces también cada una de nosotras tiene que hacer un esfuerzo añadido para decir, no, espera, esto si lo miro bien no me cuadra, pero me tengo a lo mejor que parar un momento y decir, no. Espera, o sea que hay que hacer un esfuerzo por parte de todos, porque esos roles ni siquiera nos damos cuenta, pero están ahí, están presentes y están muy interiorizados. Y desde fuera están a veces muy reforzados. Que conste que dentro de las preguntas que he entendido en una de ellas una crítica también, otra crítica, en este caso hacia las propias mujeres, ¿no? Que por cierto, aquí tenemos también mayoría de mujeres en este salón, todo hay que decirlo. El interés ya vemos que va por barrios, ¿no? Pero bueno, dice, si son las educadoras, porque habla de las mujeres, hemos hablado del papel, que la mujer al final es la transmisora de valores educadoras, bueno, ¿cómo es posible que se haya transmitido tanta desigualdad? Porque hemos transmitido nuestros valores, es decir, el problema está en el reconocimiento de esos valores en igualdad con otros. Voy a leer un trocito de un texto de Rosa María Alberdi que a mí me parece muy importante, ¿no? Dice, la opresión que hemos vivido las mujeres nos ha generado virtudes, nos ha generado algunas virtudes, algunas propias del estereotipo de género, dice ella, la paciencia, la acogida, la receptividad, la compasión y el servicio. Son virtudes, no se trata de decir que no lo son, lo son. Luego dice, virtudes que hemos adquirido por nuestra necesidad de resolver las cuestiones diarias de la vida, ¿no? Y el mantenimiento de la vida, pragmatismo, concreción, flexibilidad, precisión, son virtudes. Y dice, valores generados por la propia experiencia de sumisión y opresión, la aceptación de la diversidad, porque nos sabemos distintas del patrón dominante, la valoración de la dignidad por haberla tenido que pelear. Es decir, yo no creo que se trata de no educar en esas virtudes. El problema que tenemos las mujeres es que hay que educar en esas virtudes a mujeres y a hombres, no solo a mujeres, pero no se trata de renunciar a ellas, lo son. Yo creo que son virtudes y el esfuerzo por educar a nuestras hijas también en otras virtudes, como la imparcialidad, la justicia, la eficiencia, que quizá han sido más virtudes propias de los roles públicos, ¿no? Creo, ¿no? Porque creo que el camino no es renunciar a lo bueno. Creo que el camino es no tener que renunciar a lo bueno nadie. Creo que ese es el camino, ¿no? No sé. Pero si esas virtudes han sido transmitidas a hombres y mujeres, a niños y niñas, exactamente igual, ¿qué ocurre? Que luego los chicos lo tergiversamos, lo adaptamos, es decir, lo confundimos, no sé, algo cambia ahí, ¿no? Algo cambia. Hombre, yo no soy experta en psicología, pero bueno, por la experiencia personal, las referencias en las que nos miramos al espejo, en las personas más cercanas, pues es verdad que nos deberíamos fijar en nuestros padres, nuestras madres, en nuestros abuelos y abuelas, pero es verdad que has estado más cerca de tu madre, más cerca de tu abuela. En ese sentido, los modelos y los parecidos, pues bueno, no sé por qué, la verdad es que al final, si lo pasamos un poco, no tiene mucha explicación, ¿no? ¿Por qué nos hemos afiliado más o nos hemos sentido más cerca de la madre o de la abuela en muchas cuestiones culturales? Entonces, hemos visto esos valores y yo creo que los chicos o los hijos lo han visto, pero no lo han asumido como algo propio, es decir, se ve bueno, pero ¿para qué le hago una chica? No es bueno, pero le hago una chica. Pues yo creo que el cambio, insisto, y volvemos un poco a la reflexión inicial y a lo que dice John, creo que es el momento en el que, concho, moveros hombres del mundo. Claro, ¿no? No sé yo. Moverse. Sí. Quiero decir, claro. Ahora, yo no sé, también creo que en la transmisión de roles, ¿no? Si hemos educado en roles, ¿no? Igualitarios, etcétera, digo, es que yo creo que esa premisa no es verdad. Creo que no hemos educado de manera mayoritaria. Creo que la corriente dominante no es esa. Creo que no ha sido esa, ¿no? Lo que pasa es que
en mi modo de ver. Hay cierta confusión, ¿no? Porque sí que hemos desarrollado, como hemos escuchado antes, ¿no? El director de Igualdad, pues leyes, textos, teorías, discursos, ¿no? Pero no las hemos hecho realmente vida, no es un modo, un estilo, ¿no? Generalizado o la corriente dominante. Y como decía yo antes, creo que en ese sentido coexistimos distintos modelos e impera el más dominante, ¿no? Y también en ese sentido los hombres también tenemos que enfrentarnos a nuestras propias corazas y roles con los que sufrimos mucho, porque hay que ser muy hombre para ser hombre. y a veces cuesta, ¿no? Digo, pues será que no soy muy hombre, debe ser, ¿no? El chiste ese que circula por ahí que dice el hijo a su padre, no, le pregunta el padre al hijo, ¿tú qué quieres ser de mayor? Y dice, un hombre. Y le dice el padre, entonces como tu madre. Bueno, hablando precisamente de desigualdad, hay un concepto que se ha trabajado claramente, ¿no? Cuando ya trasladamos las desigualdades en un extremo que ya tiene una perversión, hablamos luego ya de la violencia, por ejemplo. ¿Coincidís en que el sustrato de la violencia, por ejemplo, tiene que ver precisamente con las grandes desigualdades entre hombres y mujeres? Yo estoy cada día más convencida de que se trata mal lo que se valora poco. Es decir, no se trata mal a lo que se valora mucho. Todos tratamos mal a lo que damos poco valor. Y la realidad es que a las mujeres se les trata mal porque se les valora menos en su dignidad y en su valor. Y yo creo que ahí está gran parte, y ya sabrá mucho más, pues del fenómeno de la trata y de tantísimos fenómenos, ¿no? Ahora Lourdes y yo hemos participado en un trabajo sobre el tema de la detección de malos tratos en personas mayores, y se trata mal a las personas mayores porque valen menos que las personas jóvenes. Y dentro de las personas mayores se trata peor a las mujeres mayores porque valen menos que los hombres mayores. Entonces vamos, creo yo, tratando mal a aquello que valoramos como menos importante para nosotros. Y lo que valoramos como importante, eso lo tratamos bien, ¿no? Esta es mi opinión. Totalmente, sí, totalmente sí. Y añado que las mujeres que luego viven esas situaciones de violencia son las que se sienten menos que el hombre. Ellas mismas, su nivel de valoración personal, de autoestima, de dignidad propia como mujer, claro, está por los suelos. Y eso viene de una vida entera en muchas ocasiones. Viene de una vida entera cuando encuentras a una mujer que ha vivido una situación de violencia, la que sea, ves que detrás de eso normalmente hay una vida entera y un contexto social entero donde la mujer ha sido siempre puesta en un lugar más bajo que el hombre y donde la mujer siempre ha sido tratada mal, de alguna forma, tratada mal. Entonces, eso ya en las niñas o en la adolescente o en la joven que ha vivido todo esto, llega a interiorizarlo, a sentirse, por supuesto, menos y a ser todavía más vulnerable a nuevas situaciones de violencia, donde será siempre juzgada menos que su pareja o que su explotador o que su tal, que la tratará casi al punto de llegar, claro, al punto extremo del que he hablado antes, que es llegar a tratar a la mujer como una cosa, como un objeto, ni siquiera como un ser humano pleno, que eso es ya el extremo de la violencia. Bueno, imagino que esa cosificación además todavía agrava mucho más esos problemas personales luego, ¿no? De reflexión personal, de reconocimiento personal y de dignidad. Eso imagino que lo abate absolutamente. Por supuesto, la recuperación luego de eso, claro, es un proceso largo, también es un proceso doloroso, es un proceso difícil. O sea, que cuando ya se viven situaciones de ese tipo, recuperar esa valoración personal, la búsqueda de tu propio yo como mujer y de tu propio proyecto vital y sentido de vida es por supuesto muy complicado y que requiere mucho tiempo, mucha paciencia, mucha escucha y mucha paz. Y a veces hablamos de recuperación de víctimas de violencia y tal con mucha facilidad, y no una vida así y ciertos sucesos no son tan fáciles de
de recuperar y de reconciliarse con todo eso. Esa cosificación, Lourdes, también llega a los mayores, se suele al final, como decía María Jesús, vamos dejándolos poco a poco, ya cada vez valen menos, y ya empiezan a ser una carga, al final los cosificamos. Sí, de hecho, el siguiente punto ya era que María no acabó en que sea mujer y dependiente, además. O sea, cuanto más es mujer independiente, ya hemos llegado... Claro, es lo peor, y entonces es lo que menos. Yo estoy de acuerdo con Marija, y como vale poco, pues efectivamente si tenemos una joya que vale muchísimo, la cuidamos, la guardamos y no sé qué. En cambio, otra cosa que no vale, pues no nos importa tanto, ¿no? Y yo sí creo eso. Entonces, efectivamente, como dice Francesca, va perdiendo la persona esa autoestima y tal. Otro día leía cuenta pues, de toda esta movida que ha habido con el jugador de fútbol y todo esto, bueno, un trozo de un libro de una mujer que escribía pues mi marido me pega lo normal. Entonces al final llegas a ese punto en que dices, es que claro, está nervioso, yo ya sé que no le gusta que las zapatillas no estén, no sé, o sea, empiezas a justificar eso, ¿no? Entonces ya llegas al punto Bueno, empiezas a justificar eso y acabas en un campo de fútbol diciendo barbaridades. Pues eso. Eso también. Claro, no, pero empieza la mujer sí. a justificar que efectivamente se merece eso que le está pasando, ¿no? Una de las notas nos dice, pero las mujeres no tratamos mal a las personas más vulnerables, sino al contrario. Dice, las madres se inclinan más por los hijos más débiles y por quienes más lo necesitan. Sí, bueno, en su momento, ¿no? Hubo un autor importante que fue Colbert, ¿no? Este hombre, que fue discípulo de un psicólogo muy importante, que seguro que le suena a todo el mundo, que fue Piaget, dijo, bueno, vamos a investigar cómo la gente avanza en su desarrollo moral, ¿no? Y entonces se dio cuenta cómo las personas van siendo cada vez más responsables, más autónomas, más capaces, ¿no? Entonces una discípula suya, Carol Gilligan, cogió la prueba que había validado Colbert, se la pasó a las mujeres y resulta que las mujeres todas llegaban mucho más abajo en su nivel de desarrollo moral. Entonces dijo, esto no puede ser, o sea, no puede ser que las mujeres seamos más inmorales que los hombres, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el criterio, ¿no?, por el cual se determina que algo está bien socialmente es ser imparcial, ser justo. Y esos son las personas que llegan a los puestos de poder de los ámbitos públicos. Entonces, lo que se espera de un político, lo que se espera de un rector de una universidad, lo que se espera de un diputado general, es que sea imparcial y que sea justo. Pero claro, las mujeres, se dio cuenta Carol Gilligan, respondiendo a la pregunta, que es que ese no es nuestro criterio de moralidad, que nuestro criterio de moralidad es que no haya ni un solo ser humano que se caiga de la red de la humanidad, que nosotras nos sentimos obligadas a que cualquier ser humano vulnerable no se caiga de la red y pueda ser recuperado para la vida. Y entonces eso no se hace con imparcialidad, se hace con parcialidad. No se hace con justicia, se hace con responsabilidad, que es otra cosa. Entonces, claro que las mujeres hemos aprendido eso y es un gran valor por el cual las personas más vulnerables están siendo integradas en la vida social. Las mujeres hemos adoptado todas las profesiones de cuidado y lo estamos haciendo muy bien. La sanidad de este país, los servicios sociales de este país, la iglesia de este país está sostenida sobre mujeres y Cáritas también. El problema es que ese no es el criterio para tener poder. Y para hacer eso así tenemos que renunciar al poder. De no ser que entre todos en una sociedad entendamos que quizá pueda ser diputado general o que se gestione la Diputación con criterios de responsabilidad y no solo de justicia, ¿no? Lo que necesita, aunque a uno le des 80 y a otro le des 20, a lo mejor es lo justo. ¿Por qué eso es inmoral o es injusto?
No, yo creo que... Pero también partimos del hecho quizá de que la interpretación o la valoración de lo que es lo bueno, lo justo y lo equilibrado también pues viene en una interpretación mayoritariamente hecha por hombres, sin otros parámetros de la justicia. Todos lo que has puesto ejemplos muy buenos que todos reconocemos. Todos los padres y madres cuando hacen la herencia, ¿por qué se da? Siempre quieres dar no quieres repartir de una manera, y sin embargo parece que si no das a todos lo mismo, no eres buen padre o buena madre. A lo mejor eres peor padre o madre si das a todos lo mismo, Yo creo que identificar, y aquí podemos hablar, no sé si nos va a dar tiempo, de la custodia compartida, que yo también digo, compartir no es tampoco el 50%. En las relaciones, por ejemplo, de amistad, es mucho más fácil de ver esto. ¿Alguien tiene un amigo porque le da exactamente, o una amiga, el 50% de lo que le da? No. Y sin embargo parece que en la pareja no hay una perfección, no alcanzamos la cota de perfección si no somos exactamente el 50%, la media naranja. No, yo soy una naranja entera y el otro sí es... ¿no? O a lo mejor yo en un momento dado pues soy 20 y el otro es 80 o viceversa. Y además en cada relación y en cada familia hay unos porcentajes diferentes, cada persona en esa identidad única pues no sirve lo mismo, ¿no? Bueno, era solamente porque es verdad, que también es justicia lo que no es igual, lo que es desigual. Has mencionado un tema precisamente que es muy peliagudo, claro, el de la custodia compartida. Por aquí que hay quien entiende que eso es, ¿no?, el punto salomónico, el equilibrio. Cuando realmente, si luego analizamos caso por caso, vemos que tampoco eso es la solución. Bueno, podría hablar mucho de esto, que es una de las experiencias profesionales que estamos viviendo en el mundo de la abogacía, y bueno, todo el mundo en sus experiencias, de las personas que están aquí, seguro que conocen más o menos personalmente o cercanamente conflictos familiares, ¿no? El conflicto en la justicia o en la ley, la custodia compartida, es el reflejo del conflicto social, no es otra cosa, de lo que ya existe. Entonces lo que pasa es que al haberle puesto nombre, haberlo, digamos, judicializado ese conflicto, parece más complicado, pero es el mismo conflicto que ha existido siempre, sobre cómo se reparten los cuidados. Y bueno, por no meterme en muchos berenjenales, creo que es fácil entender que compartir, ¿por qué? ¿Dónde dice o quién dice que compartir, es que no lo dice ninguna ley, tenga que ser el 50%? Ya está, no sé, yo creo que es una cuestión, luego hay muchos análisis sobre, es verdad que la ley es para todos la misma, pero tenemos afortunadamente la posibilidad de interpretar, de aplicar a cada familia, a cada persona, esos criterios, ¿no? Y luego la autonomía de las partes, lo que decimos, la autonomía de la voluntad de las partes, la posibilidad de negociar, de consensuar, de modificar nuestros modelos de relación, los sistemas que tenemos de vida. Las personas vivimos tantos años que es imposible plantear que el modelo que hemos construido, ya sea personal o familiar, con 30 años nos vaya a servir cuando tenemos 40 o 50 o 60. ¿Por qué nos va a servir? Lo lógico es que no nos sirva. Si hemos hecho cualquier pequeña evolución, lo lógico es que tengamos que ajustarlo, ¿no? A lo mejor cuando hemos empezado nuestra construcción familiar, pues, incluso en los procesos de separación, siempre ahora se hacen muchos procedimientos de modificación de medidas, les llamamos, ¿no? Pero es que es lo lógico. Si una familia, una pareja se separa con 30 años de edad, digo, los progenitores y los hijos de 2 y 3 años, las necesidades de los menores, las propias, las circunstancias personales serán diferentes que cuando hayan transcurrido 10 años en los que ellos tienen otra situación personal, otra situación económica, sus hijos otras necesidades. Pues lo lógico es que se modifique. ¿Por qué tiene que ser para siempre, no? Y 30 digo mucho, porque la vida es tan larga, tenemos tantas vidas familiares y cambiamos, y bueno, eso es bueno. Lo que pasa es que nos exige un trabajo de adaptación. Ya no existe lo de la pareja para toda la vida, el trabajo para toda la vida, la vivienda para toda la vida. Eso no existe, afortunadamente. Porque la esperanza de vida que va a los 80 años, yo siempre digo antes, una persona con 60 años pues más o menos estaba ya en época de jubilación, y ahora para muchas personas empieza la vida. Una nueva familia, una nueva vida. Claro, si te quedan 25 años más de vida, pues tienes que repensarlo, y a lo mejor con otros parámetros, con otros modelos, con otras referencias. ¿Por qué no? Lo que pasa es que yo sí que creo que cuando hablamos de compartir de manera desigual, se entiende cuando al que le toca más del montón vale igual, pero no se entiende
cuando al que le toca más vale menos, me explico. Es decir, yo creo que este es el problema, ¿no? Es decir, si realmente tú eres una persona dependiente, por ir al ámbito pues de las personas vulnerables, ¿no? Y como persona dependiente necesitas más recursos para poder tener satisfechas tus necesidades, no hay ningún problema si eres muy valioso, si eres de Stephen Hawking. Porque eres muy valioso, porque tienes una capacidad terrible, que es la razonabilidad, y eres un gran físico. Entonces, como eres muy valioso, nadie pone en duda que hay que hacer lo que sea para que Stephen Hawking siga viviendo. El problema es cuando tienes que poner más recursos para que viva con dignidad alguien que tiene una discapacidad intelectual grave. Entonces, claro, esto hasta ahora, como lo hemos hecho las mujeres en el ámbito privado y hemos distribuido esto de manera no igual, este hijo tiene una discapacidad intelectual grave y entonces le voy a dedicar muchos más recursos que al resto de mi hijo. Pero claro, cuando las mujeres hemos salido al mercado laboral y hay que trasladarlo al ámbito público, que ya no se rige con estos valores, sino con los valores masculinos, pues nos empieza a dar muchísimos problemas. Muchísimos problemas. Porque el reconocimiento del valor de esa persona es muchísimo menor, porque con los valores del ámbito público esa persona no es valiosa, no aporta nada a la sociedad, solo es una carga, solo es un gasto. Entonces tú oyes hablar de las personas mayores dependientes y siempre son gasto, carga, pobre familia, pobre cuidador, cuidador sobrecargado, el presupuesto. No tienen nada que aportar socialmente. Entonces, claro, en este criterio que tú has utilizado de vamos a compartir desigualmente, sí es valioso. Pero claro, en el ámbito público, al haber dejado las mujeres de alguna manera de hacer eso, que lo hacíamos a costa de nuestra espalda, pues ahora tenemos problemas reales, ¿no? Sí, claro. Yo me refería, cuando hablaba de este compartir desigualmente, que cuando se habla de compartir hay que valorar qué es lo que cada uno está dispuesto. No digo, no le pongo nombres a quién aporta el 20 o quién aporta el 80. O sea, y efectivamente cada porcentaje, cada 1% tiene idéntico valor en sí mismo. O sea, no vale más tu 20% que mi 80 ni viceversa. O sea, o igual varía a lo largo del tiempo, no sé. No, perdón que te interrumpa, No. porque aquí entra yo creo otro elemento que en nuestra sociedad juega un valor fundamental y cada vez lo juega más, que es el valor de mercado. Porque no se juzgan las cosas por un valor general, se juzgan por un valor que está ligado al valor del dinero, al valor económico, al beneficio económico. Todo es a cuánto se vende, a cuánto lo compro. Entonces, es desde ese valor que se calculan las cosas. Da igual que ese hijo lo necesita, por supuesto, más, pero ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto nos va a costar? Y eso, además, ese gasto es un gasto perdido, a fondo perdido. ¿Qué beneficio yo luego voy a traer? Y ese beneficio a nivel de sociedad, a nivel de familia, no tiene un cálculo. Como no tiene un cálculo económico, como no está calculado, muchas veces se intenta calcular económicamente la aportación de todo el trabajo de hogar que se hace, ¿no? Que eso se intenta hacer un cálculo para saber cuánto vale eso, qué aportación en el PIB, en el Producto Interior Bruto, eso significa. Porque si no razonamos, que es un razonamiento en general muy masculino, yo creo, ¿no? Que si no razonamos en términos económicos, nada ya tiene valor. Y en el ámbito que más me toca es donde eso también se hace patente. Una mujer vale un dinero, un servicio sexual vale un dinero, se compra y se vende. Ya no hablamos de una persona, ya no hablamos de necesidades, ya no hablamos de relaciones, no es ese lenguaje, es el lenguaje económico que se apodera, y el lenguaje de mercado, que se apodera de nuestras relaciones también sociales y del ámbito social, familiar, privado, más allá, que ya obviamente se ha apoderado de todo lo público, porque ya se ha apoderado por completo de todo lo público. Entonces, ese elemento de la sociedad de mercado, del mercado, cómo nos construye también en las relaciones, para mí está jugando cada vez un papel mayor y más fundamental.
Creo que vamos a tener que hacer más tertulias de estas, porque sí, estamos hablando de un iceberg donde solamente nos estamos quedando en algunas capas superficiales, ¿no? Que luego igual en cada tema de los que estamos hablando habría que profundizar porque hay un inmenso continente debajo. Yo quería haber hablado de mi libro también, ¿no? Los medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Porque en la sociedad actual sí que es cierto que las mujeres son transmisoras de valores, etcétera, pero también, o la propia escuela, pero también los medios de comunicación. Y claro, somos transmisores de valores, de modos de vida, de influencia de la opinión pública, es innegable lo que hay allí. ¿Hasta qué punto somos responsables también los medios de comunicación a que se estén dando pasos hacia atrás? ¿Tenéis una penitencia? Sí. Sí. A mí me enfada mucho, es una cosa que da igual que escuches radio, veas tele, leas periódicos, siempre encuentras motivos para, yo por lo menos, motivos para el enfado. O sea, la publicidad, es que no deja de haber anuncios que dirías, esto hay que eliminar. Ves los catálogos de juguetes de Navidad y dices, o sea, ¿por qué esto es posible que esté editado y publicado sin ningún...? Claro, como decía al principio, la ley no sirve para nada. Es decir, no hay sanción que compense, al final siempre es mayor el negocio que la sanción que se pueda establecer, ¿no? Y bueno, pues no lo sé, creo, pero que es una influencia evidente, no lo podemos negar. O sea, es que además el acceso es tan fácil a cualquier mensaje sin filtro, pues vía internet, vía los medios de comunicación para jóvenes, para personas que están todavía en momentos de formación, con dificultades también para distinguir. Es tan fácil que sea bonito, porque es bonito. Es que hay cosas, voy a decir una burrada, pero hay cosas tremendamente injustas, tremendamente violentas, que pueden resultar bonitas. Hay películas, cine, que gusta, y dices, ¿cómo puede esto ser gustoso? ¿Cómo puede ser atractivo? Tiene una capacidad la imagen y el lenguaje para... Hablas de las películas de Walt Disney, por ejemplo, la transmisión de valores que hace. 50 sombras de Grey, que no la he visto, pero estoy segura que... Debe tener la última película esta de las 50 sombras de Grey, que ni he leído el libro ni he visto la película, pero algo habrá para que haya tantas personas en el cine que hayan entrado y no se han levantado, que se han quedado hasta que acabó la película. Bueno, ya han leído 3 libros. Sí. Quiero decir que la influencia de los medios lo hacéis muy bien para conseguir engancharnos, ¿no? Y bueno, por ejemplo, para hablar solamente del tema del lenguaje, el lenguaje no sexista o las dificultades, yo creo que ahí está habiendo un retroceso significativo, una relajación en esa presencia, en esa visibilización. Yo siempre digo que lo que no se nombra no existe. Y claro, si a mí me dicen, pues los abogados, pues yo no estoy. Entonces, como no estoy, pues ¿por qué tengo que estar? Mira, vamos a terminar ya, porque tenéis nada, segundos para contestar, ya lo siento, pero son segundos ya. ¿Qué medidas propondríais que estén a pie de calle en el día a día, en el trabajo, en la vida privada, en las relaciones sociales, con la cuadrilla, que sean en favor de la igualdad? No sé si hacer un paréntesis, porque igual se lo tiene que pensar. Es que claro, estas preguntas no se responden tan fácil. Bueno, yo por unir esta con es una propuesta y unirla con el tema de los medios de comunicación. Y sí tiene que ver con el día a día, porque estoy hablando de periódicos de tirada nacional y el tema de los anuncios de contacto. Lo siento, es una espina que tengo clavada. Entonces, entonces lo compramos el periódico diario, es una cosa de todos los días, normal. Entonces, ahí al final siguen apareciendo esos anuncios de contacto con un lenguaje, unas formas que es absolutamente contrario a la igualdad, a los derechos y a esa imagen de la mujer. Y tiene que ver con la responsabilidad que tienen los medios de propiciar y favorecer la igualdad en la sociedad. Entonces, una propuesta clara para mí es que ahí los periódicos y los medios realmente se responsabilicen y quiten de una vez ya esos anuncios. En 2 ocasiones creo que ha llegado este tema al Congreso de los Diputados. Sí, exactamente. Y se han quedado en recomendaciones. Ahí está. Hay un informe del Consejo de Estado. Estabas mencionando en un capítulo económico, es que la parte de los contactos la lleva a tesorería. Luego la parte de la igualdad la lleva a la editorial. Ahí es la diferencia, pero la propuesta que no quede. Yo estoy totalmente de acuerdo con esta medida, ¿no? Y además diría que, claro, es que o desarrollamos herramientas
para que las leyes que ya hay se apliquen y haya un seguimiento más riguroso, férreo, etc. O invertimos en esto o todo queda en el discurso, en el papel, ¿no? Entonces yo creo que hay que aplicar herramientas concretas, ¿no?, que persigan el cumplimiento de la ley para empezar, ¿no?, para empezar. Y luego, yo un apunte, ¿no?, y es que hoy no ha salido y casi me alegro, ¿no?, pero cuando hablamos de todo esto, de igualdad, de valores, etcétera, ¿no?, de educación, pues muchas veces cae el papel educador, por ejemplo, en la escuela, ¿no?, familia y escuela, ¿no? Yo creo que los educadores, las maestras, los maestros, ¿no?, están ya hartos, ¿no?, de que les hagamos caer en ellos toda la responsabilidad cuando la escuela es ese lugar donde tratan de educar en igualdad, pero luego uno sale a la calle y se encuentra con otra cosa, ¿no? En fin, pero digo esto porque me parece que las medidas tienen que ser de manera, tienen que ser transversales, ¿no?, que se apliquen en el mundo de la empresa, en nuestros ambientes, en las instituciones, ¿no? Y termino repitiendo, o invertimos en esto o me parece que no, y claro, hay que invertir dinero. Pues voy a despedir a nuestros invitados en el día de hoy, creo que merecen un aplauso, ¿no? Igualdad se escribe con D de derechos, es el lema que nos reúne. A lo largo de este curso, la mirada de derechos está siendo piedra angular de las campañas de Cáritas Vizcaya que propone a la sociedad para hacernos más conscientes de esta necesaria perspectiva. A las palabras dignidad, solidaridad, participación, gratuidad, se nos une hoy la palabra igualdad. Siendo importante de las palabras, lo es aún más, mucho más, la clave interpretación de la realidad que se propone con D de derechos, invitándonos a tener permanentemente puestas unas gafas que eviten la puesta en juego de los derechos como elemento de negociación, como moneda de cambio, presentándolos como otro más de los excesos que esta sociedad se ha permitido en tiempos de bonanza, pero que en definitiva son de quita y pon, de usar y tirar, vinculándolos a las circunstancias sociales o económicas y no a la dignidad profunda y común de los seres humanos. Pero me pregunto, se pregunta, ¿por qué es tan distinta una mirada y otra? ¿Por qué unas personas valoramos los derechos como fundamentales y para otras son simples monedas de cambio? En clave de autocrítica, autoevaluación, os planteo, me planteo, en qué balda, en qué estante tenemos colocados los derechos de las personas. ¿En el estante de las grandes teorías o en la de las prácticas innegociables? Porque son precisamente estas dos las formas clásicas de adquisición de ideales y movilización. Las formas de interpretar la realidad se pueden adquirir básicamente de dos formas. De una forma teórica, permitidme que la sitúe en la cabeza. Llamémoslo el punto C. Todos y todas tenemos punto C. Existen muchos apoyos legislativos, declaraciones de derechos, decálogos, constituciones, principios, muchos de ellos que no superan siquiera la esfera de lo estético, geniales para una sociedad acostumbrada al escaparatismo, tan limpios los escaparates que no dejan ver lo que hay dentro y solo reflejan nuestra propia imagen a la que, pese a las evidencias, nos vamos acostumbrando. Y ya asumimos sin pudor la diferencia entre lo que se dice y lo que se dice. Pero los derechos solo se concretan cuando son ejercidos, no solo cuando son declarados, suscritos o firmados. Por eso, cuando desde el análisis de una realidad precaria caemos en la cuenta, sin necesidad de sesudos estudios, solo desde la observación de que muchos de los derechos declarados no son ejercidos por las personas y vemos como muchas de ellas padecen en carne propia la injusticia, la desigualdad, la invisibilidad, el olvido, entra una segunda clave de interpretación.
La sitúo sin duda en las entrañas, y son las entrañas las que comienzan a emitir sentimientos de indignación, de rabia, de incomprensión, que son contraseña necesaria para una mirada de derechos. La contraseña es esta expresión primera: no hay derecho. Estamos cerca de la clave cuando las entrañas, cuando nuestras tripas se resisten a aceptar una realidad sangrante y surge el hambre, la sed de justicia que va más allá de la empatía y que sintoniza nuestro corazón con la frecuencia de los que sufren precariedad y miseria. Surge la misericordia. Misericordia que serena ese impulso desde el corazón y siempre nos pone en posición de acogida. La semana pasada, los obispos vascos, en su pastoral de Cuaresma, nos recordaban que esta palabra, misericordia, tiene su raíz en el arameo ramín, que hace referencia a una dimensión maternal y de entrañas de madre. Y esta es la mirada, la perspectiva, no solo de alguien que ve la injusticia sobre otra persona, sino la mirada con la que las madres juzgan los aciertos y los errores de sus hijos, con perspectiva no de ciega justicia, sino de justicia misericordiosa, y perfectamente podríamos denominarlo el famoso punto D. Y al parecer, no todos y todas tenemos ese punto D de derechos. ¿Cuánta falta le hace también ese matiz a la palabra igualdad? Sobre todo para que deje de asociarse, muchas veces de forma premeditada, a uniformidad, a homogeneización, como que esta sociedad debiera ser un batido coloidal en la que todos somos tan iguales que no podemos reconocernos ni valorarnos. No creo en una sociedad de anónimos, ni de clones, ni de opacos coloides. Necesitamos reforzar la palabra igualdad. No sé si acompañándola de igualdad de oportunidades, igualdad de trato o igualdad de garantía de derechos. Reforzarla en cualquier caso, de modo que se asegure la forma de fraguar las condiciones de posibilidad para que un proyecto vital pueda ser pleno. Mismas plataformas de despegue, mismas pistas de aterrizaje, para que luego cada uno y cada una, con su capacidad de decidir y de equivocarse, pueda conformarlo en coherencia. Todo este planteamiento desde el punto C de cabeza, ya solo nos falta hacerlo realidad poniendo a funcionar nuestro punto D de derechos. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos.